En vídeos anteriores estuvimos viendo las herramientas de la pestaña de información. Hoy vamos a ver cómo podemos crear nuestras propias plantillas dentro de LibreCAD. ¿Para qué nos puede servir una plantilla? Bueno, pues una plantilla nos puede servir para tener ya prediseñado todo aquello que es repetitivo en nuestro trabajo. Por ejemplo, el formato, es decir, el papel con sus márgenes, su cajetín, el logotipo, etcétera, etcétera. Las capas ya organizadas tal y como siempre utilizamos, ¿vale? Todo va a depender de las cosas en las que trabajemos. Si, por ejemplo, siempre trabajamos en arquitectura, es muy común que tengamos unas cuantas capas ya predefinidas y siempre usemos las mismas. Y bueno, prácticamente en cualquier proyecto que podamos trabajar, bueno, si siempre va a ser repetitivo, es decir, casi siempre lo mismo, pues vamos a tener ya, digamos, ciertas capas ya predefinidas, el papel, etcétera, etcétera, ¿vale? Para eso nos pueden servir las plantillas. Fijaros, vamos a diseñar una desde cero y vamos a utilizarla, vamos a aprender cómo podemos crear nuestras propias plantillas. Para ello yo voy a empezar dibujando un rectángulo. Este rectángulo lo voy a empezar en el 0, 0. Podría empezarlo en cualquier otro sitio, pero bueno, lo suyo es dejarlo en el 0, 0. Y vamos a hacer un formato A4, es decir, 297, vaya, no doy una, por 210, ¿vale? En horizontal lo voy a hacer. Ahí lo tenemos, ese sería nuestro papel, un A4 horizontal. Podríamos hacerlo en vertical también, sin ningún tipo de problema. Ahora vamos a darle los márgenes que llevaría un A4. En este caso lleva 5 milímetros de cada lado, salvo de este lado de aquí que son 20, ¿vale? Pero fijaros, para hacer el offset o la equidistancia, yo tengo que marcar el objeto previamente que quiero hacer ese offset. Pero si clico aquí, fijaros que al ser un rectángulo me lo selecciona completo. Y esto así no me sirve. Me serviría si quisiera darle la misma equidistancia a todo ello, pero como hay una arista o un lado que tiene distinta distancia, no me vale. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues tengo que descomponer esto en segmentos para poder así tratar cada uno por separado. En este caso eso me lo hace una herramienta que tenemos en la pestaña de modificar, que todavía no hemos visto, pero que veremos, que sería esta que tenemos aquí abajo, que se llama descomponer. Si hacemos clic sobre ella, fijaros que ahora cuando pinche en un segmento, ¿vale? Me selecciona únicamente el segmento en el que yo hago clic, ¿vale? Es decir, me ha explotado, por decirlo de alguna manera, una figura completa y me la ha descompuesto en la geometría mínima que puede poner, que en este caso son líneas, ¿vale? Teniendo esto así, podemos seleccionar las 3 líneas que van con la misma equidistancia y fijaros, también en modificar tenemos una herramienta que sería esta que está aquí, offset, ¿vale? Que si clicamos en ella, fijaros que aquí nosotros podemos, en este cuadro de arriba, podemos poner la distancia, habíamos dicho que 5, pues 5. Y ahora decimos hacia afuera o hacia adentro, pues hacia adentro. Clicamos hacia adentro y automáticamente, como podéis ver, ya nos hizo esas equidistancias. Falta recortar estos trocitos de aquí, pero eso lo haremos ahora. A continuación vamos a hacer la equidistancia de esta de aquí. La seleccionamos, le damos a Offset, aquí vamos a introducir como distancia 20 y ahora le indicamos para afuera o para adentro, ¿vale? En este caso para adentro. Clicamos, pulsamos escape y ahí tenemos ya hecho digamos el margen o borde, ¿vale? Nos queda por recortar estos trozos que tenemos aquí. Fijaros, para ello también tenemos una herramienta que sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos dos, realmente tenemos dos para recortar que ya veremos. Pero esta es muy chula porque si clicamos en ella, solamente tenemos que seleccionar 2 segmentos, las partes que nos queremos quedar. Yo, por ejemplo, quiero quedarme con este trozo y con este otro de aquí. Y él va a eliminar aquellos trozos desde la intersección hacia afuera, ¿vale? De donde yo he hecho clic. Como podéis ver, puedo hacer así en las 4 esquinas. Selecciono los interiores, me recorta los exteriores, ¿vale? Si seleccionáramos los exteriores, nos recortaría los interiores, así que cuidado con eso, ¿vale? Siempre aquello con lo que nos queremos quedar, ¿vale? Desde la intersección, ¿qué parte queremos? Esta. Y él recorta el sobrante. Como podéis ver, ya tenemos aquí perfectamente hecho el cajetín con su correspondiente margen.
Lo único que nos quedaría ahora, pues bueno, sería dibujar aquí, pues tal vez otro rectángulo, ¿vale? Para lo que viene siendo el cajetín, ¿vale? Luego, bueno, pues podríamos utilizar distintas líneas desde el punto medio a aquí, por ejemplo, ¿vale? Y luego ya vamos haciendo las distintas partes. Aquí, por ejemplo, voy a activar la verticalidad. Y bueno, pues podemos incluso, fijaros que podemos incluso hacer offset de esta línea, ¿vale? Tan simple como eso. Y ahora de esta otra y repetimos y de esa otra, tal que así, ¿vale? Y abajo pues lo dejamos como nosotros en este caso queramos. Por ejemplo, vamos a poner vertical hasta aquí. Quito vertical y ahora pues podría aquí hacer los recortes que me interesen o ir haciendo el cajetín que me interese, ¿vale? Sin mayor problema. ¿Puedo poner texto? Por supuesto. Tengo la herramienta de texto aquí, que estaba separada. Clicamos en ella y fijaros que, bueno, uno de los problemas que yo encuentro es que el LibreCAD no te coge las fuentes o no te lee las fuentes de la carpeta Fonts de Windows, sino que te trae unas predefinidas. No sé si cogiendo las fuentes de Windows y metiéndolas donde las tiene LibreCAD, las lea. No lo he probado. Es una cosa que falta por probar. Pero bueno, todas las fuentes estas que tiene aquí, la verdad es que son bien feas. Pero bueno, son las típicas fuentes que son útiles para hacer grabados en madera y todo este tipo de cosas, porque son las típicas fuentes que son líneas simples, ¿vale? Por ejemplo, aquí, bueno, pues vamos a poner lo que queremos escribir, que en este caso es nombre, 2 puntos, ¿vale? Le damos una altura, por ejemplo, de 2 y aceptamos. Fijaros que yo puedo poner este texto allí donde me dé la gana. Ahí lo tenemos. Aquí abajo pues podría poner ya el nombre directamente. Para poder modificar esto, lo seleccionamos y nos vamos al apartado de propiedades. Si clicamos en propiedades y ahora hacemos clic sobre el texto, fijaros que nos aparece aquí para cambiar aquello que nosotros queramos. Por ejemplo, de tipo de letra, la altura, incluso el ángulo, porque podemos inclinarla, o cambiar en sí lo que viene siendo el texto, ¿vale? Podemos cambiar absolutamente todo. Bueno, pues podríamos ir rellenando nuestro cajetín como a nosotros nos interese. Otra cosa que podemos hacer para la plantilla es crear capas. Podemos crear una capa que la llamemos hoja o A4 porque podemos tener más cajetines, ¿vale? Vamos a ponerle un espesor de 0,35 para que se note el grosor, ¿vale? Quizá es mucho, pero bueno. Seleccionamos todo el cajetín y simplemente vamos aquí a atributos, ¿vale? Y desde atributos le decimos que lo cambie a la capa hoja. Le damos a aceptar y como podéis ver ahora ya tiene un espesor un poco más grueso todo ello, incluido el nombre, ¿vale? Porque le hemos dado un espesor mayor. Fijaros que yo aquí pues podría crear una capa que la llamase pues dibujo. Si estamos en arquitectura, pues a lo mejor nos interesa una capa muros, una capa puertas, una capa ventanas, una capa electricidad y así sucesivamente. Capas que siempre tenemos que estar creando porque siempre las vamos a utilizar y en este caso ya nos creamos la plantilla para que siempre que abrimos LibreCAD ya nos aparezcan las capas esas predefinidas, ¿vale? Creamos otra, por ejemplo, que la llamemos cotas. Esta, por ejemplo, pues le damos un color rojo para las cotas, ¿vale? Podemos definir grosor y también tipo de línea. Y quizás pues creamos una que la llamemos ejes o líneas de construcción o lo que, bueno, vosotros en este caso queráis. Aquí pues por ejemplo ponemos punto y raya para que tenga pues ese tipo de línea. Le damos a aceptar y bueno, como podéis ver ya tengo creadas un montón de capas, tengo creado el papel que quiero utilizar y por ejemplo, quiero definir aquí en preferencias las unidades con las que voy a trabajar. En este caso, bueno, pues vamos a dejarlo en milímetros porque era el que quería, ¿vale? Bien, una vez que tenemos definido todo lo que nosotros queremos, le damos a guardar y le damos un nombre. Por ejemplo, en este caso, pues podemos poner plantilla. Vaya. Plantilla-A4, ¿vale? Por ejemplo, lo guardamos con el formato que él nos ofrece de XF y le damos a guardar. Vale, si yo ahora cierro esto
y cojo y pongo un dibujo nuevo, como podéis ver, no pasa nada, ¿vale? Pero si me voy a Options, me voy a Preferencias de LibreCAD y aquí donde pone la pestaña Rutas, en donde pone Plantilla, justo aquí en esta carpetita, clico y me voy a donde he guardado, que en este caso es en la carpeta LibreCAD, me voy donde lo he guardado y cojo Plantilla A4 y le doy a abrir, a aceptar, ¿vale? Fijaros que si yo ahora pongo un nuevo archivo, automáticamente ya me aparece el formato y también me aparecen las capas. Pero la cosa va más allá, que si yo cierro LibreCAD, le digo que no quiero guardar nada y lo vuelvo a abrir, fijaros que al tener configurado aquí en preferencias que siempre me utilice esta plantilla, él automáticamente cuando abro LibreCAD ya me aparece la plantilla para poder dibujar y también me aparecen las capas para que yo ahora aquí pues pueda ir dibujando aquello que a mí en este caso me apetezca. Fijaros que puedo, por ejemplo, pasarme a la capa de cotas, cogerme, irme a cotas e ir colocando en este caso las cotas que yo considere oportunas. Y como podéis ver, me coge los colores y todo lo que yo tengo definido en la capa en la que estoy trabajando, con lo cual me he ahorrado pues un montón de trabajo. ¿Veis? Ahí los ejes y demás historias. La verdad que el tema de las plantillas está muy bien, pero que muy bien para ahorrarnos muchísimo tiempo. Y ya veis que es una cosa muy sencilla, porque podemos configurar prácticamente de todo. Textos, tipos de líneas, capas, colores, dibujos que queramos. Si queremos podemos añadir el logotipo. Recordad que aquí tenemos una herramienta que es insertar imagen. No sé si yo tengo mi logotipo por algún lado estará, el caso es encontrarlo. Que eso es probablemente lo más difícil, porque no sé dónde lo tengo guardado. Vamos a ver si aparece por aquí por un casual. Tiene que estar por aquí, porque aquí lo tengo todo tirado. Así que por aquí está. Como podéis ver, está aquí. Bueno, pues lo inserto, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo quiero insertar ahí. Me aparece muy grande, pues no pasa nada porque yo lo puedo escalar como yo quiera. Para ello tenemos una herramienta por aquí. No sé si desde las propiedades, a ver, teniéndolo seleccionado, igual desde propiedades ya lo puedo cambiar. Sí, aquí puedo cambiar, como podéis ver, la escala, el ancho y el alto también. Por ejemplo, puedo dejarlo en 100%, ¿vale? Que ya cambia él automáticamente. Y bueno, todavía sigue siendo muy grande. Pues pincho en él y lo bajo a, vamos a bajarlo a 25 por 25. Bueno, no me hace falta escribirlo porque él automáticamente lo cambia. Y ahí está. ¿Veis? Ya tenemos el logotipo. Lo único que tenemos que hacer es coger las herramientas de mover, que sería esta, las veremos próximamente, ¿vale? Y colocarlo allí donde yo lo quiera colocar, eliminar el original y ahí está. Ya tengo el logotipo pues insertado también en mi cajetín, ¿vale? Borro el dibujo porque es importante, vaya por Dios, tenía todo seleccionado, déjame deseleccionar todo, borro el dibujo, me quedo ahí con el logotipo, me voy a archivo, guardar y lo guardo como plantilla 4, ¿vale? Tened siempre en cuenta de que no debéis machacar la plantilla. Si hacemos un dibujo aquí, lo normal es que lo guardemos con otro nombre completamente distinto, ¿vale? Para no machacar la plantilla, porque si guardamos con el mismo nombre, la fastidiamos. Fijaros, si cierro LibreCAD y lo vuelvo a abrir, podéis ver que ahora ya me aparece con el logotipo, ¿vale? Lo que os comentaba, si nosotros hacemos aquí un dibujo, lo que sea, vamos a dibujar pues un círculo, sin ir más lejos, dibujamos un círculo, vamos a colocar unos ejes, desde el cuadrante aquí y desde aquí a aquí, ya tenemos esos ejes y vamos a colocar una cota, nos ponemos en la capa cotas y acotamos por ejemplo el diámetro, por poner algo. Ahí lo tenemos, ¿vale? Si nosotros ahora decimos, vale, este es nuestro dibujo, nuestra gran obra histórica, ¿no? Bueno, claro, esto no debemos de darle a guardar directamente porque entonces nos machaca la plantilla, ¿vale? Tenemos que ir a archivo, guardar como y por supuesto darle otro nombre. Por ejemplo, obra de arte.
obra-bajo de arte, ¿vale? Y nos queda guardado. De tal manera que si yo ahora creo otro archivo, fijaros que me aparece totalmente limpio, ¿vale? No me aparece con el dibujo que yo había creado, ¿vale? Es así como debemos de siempre de actuar. Así es como en este caso pues se crean las plantillas. Voy a abrir y voy a borrar esta obra de arte porque no la quiero y la elimino, ¿vale? Para no tenerla ahí. Fijaros que siempre que cree un nuevo archivo ya me aparece con el cajetín, con el logotipo y todo lo demás y las capas ya predefinidas. Así como también puedo tener bloques cargados, que ya veremos, y unidades y qué sé yo, y mil cosas que podemos tener preconfiguradas, ¿vale? Para nada más que abrir y ponernos a trabajar, no tiene más historia. Ahora vamos a ver la pestaña de cotas, ¿vale? Que es bastante interesante y vamos a ver todas las herramientas que tiene la pestaña de cotas, ¿vale? Fijaros que yo el mayor inconveniente que le veo a las cotas aquí en FreeCAD es que nos limita, perdón, en FreeCAD no, en LibreCAD, es que nos limita bastante a la hora de colocar nosotros el texto. Aquí en opciones, preferencias creo que es, dejadme mirar que ahora mismo no, no es aquí. Es en Options. Aquí. Unidades, rejillas, sí, aquí en cotas, vale. En Options, en Current Drawing Preference, ¿vale? Si pinchamos aquí tenemos, como veis, estas pestañas, ¿vale? Que nos permiten definir el tamaño de la hoja a imprimir, que esto ya lo veremos. Luego tenemos las unidades con las que vamos a trabajar, ¿vale? En este caso milímetros y la precisión, ¿vale? Los decimales. Luego tenemos la rejilla para poder configurarla y algo muy interesante es que tenemos la configuración de las cotas. Como veis es bastante básico, pero bueno, aquí tenemos también para las splines. Las cotas nos permite definir una escala general, que en este caso está en 2.5, ¿vale? Por defecto viene así. Y luego tenemos distintas configuraciones para cada cosa, ¿vale? Que por defecto viene ya configurado a unas dimensiones bastante aceptables, pero bueno, veis que no es muy complicado porque nos dice pues el tipo de texto que nosotros queremos utilizar para las cotas, la altura del texto que queremos meter en las cotas, el espacio de la línea de cota, ¿vale? Lo que se extiende, las extensiones de las líneas, qué distancia queremos, colores y demás historias, ¿vale? Tampoco es muy complicado porque tiene 4 cosas para poder configurar. La escala para lo que nos sirve es para, si estamos trabajando en metros, multiplicar esto para poder tener la cota a las dimensiones que nosotros queremos. Eso ya veremos cómo va. Y aquí en formato de unidades lo que podemos definir es si queremos decimales y qué tipo de decimales, ¿vale? La precisión de los decimales. Luego si queremos ceros o no, a la derecha, a la izquierda, etcétera, etcétera, ¿vale? Si clicamos los quitamos. ¿Cómo queremos que nos muestre los decimales? Si con una coma o con un punto, como usemos nosotros en nuestro país. Las unidades angulares, ¿vale? En grados o las opciones que nos da ahí. La precisión de los grados, que podemos ponerle más o menos, ¿vale? Y por supuesto también podemos quitar ceros a la izquierda y ceros a la derecha, ¿vale? Esos ceros que nos pone siempre extras, pues los podemos quitar. Fijaros que yo aquí los tengo quitados, ¿vale? Los tengo quitados. Lo que está tildado los quita, ¿vale? Bueno, le damos a aceptar una vez que tenemos eso configurado. Vamos a dibujar aquí un par de cosas, como por ejemplo, estoy en la capa que no tiene que ser. Vamos a cambiarla para la capa de dibujo y vamos a ponernos en la capa de dibujo. Vamos a dibujar, pues mira, un triángulo, por ejemplo, nos vale. Y vamos a dibujar un círculo, si lo encuentro. Aquí, círculos. Ahí está. A mí me gustaría más que las herramientas de dibujo estuvieran todas en el mismo sitio y no círculo en un lado, elipse en otro, líneas en otro y así sucesivamente. Pero bueno, eso ya son exquisiteces mías.
Bueno, para poder acotar, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en la capa que hemos predefinido para las cotas, ¿vale? Si la tenemos, si no, pues en la capa que nos interese. Lo segundo que tenemos que hacer es ir a la pestaña cotas, que la tenemos aquí, ¿vale? ¿Y qué tipo de cotas tenemos? Bueno, pues tenemos unas cuantas para poder utilizar. La primera cota es la cota de alineado. Esta nos permite colocar una cota entre dos puntos. Fijaros, si hago clic en ella, ella me pide un punto y otro punto, el que queremos acotar. Es conveniente que tengamos activas referencias como punto final, intersección, etcétera, etcétera, para poder engancharnos a puntos, ¿vale? Por ejemplo, de ahí a ahí. Y fijaros que yo ahora defino cuánto quiero que me coloque la cota. Clicamos ahí y la cota ya queda colocada. ¿Cuál es el problema que yo le veo? Bueno, el problema que yo le veo es que no tengo opción para poder decirle dónde quiero que me coloque el texto. Siempre aparece perfectamente centradito. Y eso es lo que, digamos, me fastidia un poco, porque en ocasiones quiero colocarlo en un punto en concreto y no me deja, ¿vale? O por lo menos yo no sé cómo colocarlo. Esta herramienta, por supuesto, nos sirve para acotar tanto horizontal como, si os fijáis, haciendo clic, clic, vertical. Y también nos permite acotar inclinado. Todo depende de dónde pongamos nosotros los puntos, ¿vale? Nos permite toda esa serie de cosas. La primera herramienta, que sería esta, ¿vale? Cota alineado. La segunda se denomina cota lineal. La cota lineal, como podéis ver arriba, bueno, dejadme mostrar arriba. Fijaros que arriba tenemos una serie de información que nosotros podemos ir rellenando si así queremos, ¿vale? Por ejemplo, podemos que nos añada el símbolo de diámetro en la cota y podéis observar que ahí nos lo añade, ¿vale? Si yo aquí le meto un valor, ¿vale? Pues él me sustituye la cota por este valor que yo pongo aquí. Si quito este valor, pues entonces me da la cota real, ¿vale? Esto es para falsear cotas, por ejemplo, ¿vale? Luego nos permite también, esto que os estoy comentando, este cajetín que aparece aquí arriba, son cosas que nosotros, voy a quitar algunas cotas para volver otra vez a repetir, porque si no ya no tengo nada que acotar. Estos cuadros son comunes en casi todas las herramientas de cota, ¿vale? Por eso las explico. Luego estos son prefijos y sufijos que nosotros podemos poner aquí. Por ejemplo, una cosa así. Si yo acoto de aquí a aquí, ¿vale? Pues como podéis ver, son pues para, por ejemplo, tolerancias, ¿vale? La máxima y la mínima, ¿vale? Que podemos nosotros colocar. Digamos que dentro de lo que es la cota tenemos estas casillas que podemos ir rellenando los valores que nosotros queramos. Fijaros que en todas ellas nos permite añadir distintos simbolitos, ¿vale? Como por ejemplo el de diámetro u otros que podéis ver aquí, que bueno, se ven bastante mal, pero bueno, ahí están, ¿vale? Tan simple como eso. Bien, la segunda herramienta que tenemos, la de lineal, esta nos permite, por ejemplo, marcar también dos puntos, pero solamente nos permite acotar horizontal y punto, ¿vale? No nos permite en este caso acotar vertical o inclinado. Si os dais cuenta, solamente nos permite acotar horizontal, ¿vale? Marque los puntos que marque, él me acota horizontal, única y exclusivamente. No sé si tiene opción, sí, aquí tenemos opción para cambiar de uno a otro, ¿vale? Estamos en horizontal, estamos en vertical, entonces ahora puedo acotar única y exclusivamente en vertical, ¿vale? Así evita que me equivoque. Por ejemplo, visteis ahí cómo cogí este punto y este otro de aquí, ahí la herramienta anterior me hubiera hecho una cota oblicua, sin embargo, al tener aquí bloqueado solo vertical, pues me acota única y exclusivamente en vertical, ¿vale? Son herramientas que prácticamente hacen lo mismo, pero bueno, esta tiene una serie de restricciones. Por supuesto, también puedo poner una cota, por ejemplo, a 45 grados, ¿vale? De tal manera que si yo acoto de aquí a aquí, él me la inclina de tal forma que acota a 45 grados, ¿vale? Esta es un poco más rara a la hora de introducirla, pero ahí la tenemos, ¿vale? Que nos permite, es decir, esta nos permite configurar horizontal, vertical o el ángulo en el que nosotros queremos colocar la cota. El resto de casillas exactamente igual que la anterior, ¿vale?
La siguiente que tenemos, bueno, pues en este caso es una herramienta que nos va a acotar única y exclusivamente en horizontal. Esta no te permite cambiar a vertical como la anterior, ¿vale? Es muy repetitivo esto, porque fijaros, es una herramienta que única y exclusivamente acota en horizontal. Da igual lo que selecciones, que va a acotar en horizontal. La siguiente que tenemos, como podéis ver, hace todo lo contrario, solo acota en vertical, ¿vale? Solo en vertical. Da igual lo que cojas, como podéis ver, solo acota en vertical. Bueno, son dos cotas que yo no suelo utilizar. Yo la que suelo utilizar más es la primera, es la que me da, digamos, mayor libertad. Pero bueno, cada uno puede utilizar la que quiera. Sí es cierto que se la puedes llegar a utilizar en aquellos momentos en los que utilizando esta no consigues hacer la cota que tú quieres, porque hay veces que, bueno, pues te la hace inclinada cuando tú querías que te la hiciese horizontal por los puntos, en este caso, que tienes que seleccionar para poner la cota, ¿vale? Porque tened en cuenta que si yo hago clic aquí y clic aquí, él siempre me la va a hacer inclinada, nunca me la va a hacer horizontal, y a lo mejor a mí me interesa acotar lo que hay de aquí a aquí, pero en horizontal, y no puedo picar aquí y aquí, sino que tengo que picar aquí y aquí por motivos de geometría o de diseño o de lo que sea, ¿vale? En ese caso entonces es cuando usamos estas. De otra manera no se suele usar mucho. Luego tenemos otra que es la de radio. Si clicamos en la de radio, fijaros que yo puedo coger, clicar aquí y automáticamente ahí tenemos la cota colocada. Una cosa que me sorprende es que creo que no tenemos opción para colocar lo que viene siendo la R de radio. No, yo no he visto que tenga la opción. No sé si la tiene por algún lado. Hombre, si la ponemos aquí, no sé si nos la... No, aquí claro, aquí es que ahí me sustituye el valor de la cota por lo que yo ponga ahí. Con lo cual eso no me sirve. En principio yo no he visto cómo sí que hay opción de diámetro, que si clicamos pues nos pone diámetro, pero claro, está mal porque estamos acotando un radio, con lo cual no es un diámetro, ¿vale? No tiene mucho sentido. Ahí debería de tener el simbolito de radio en el caso de que lo queramos poner, pero no lo tiene. Yo en esto que veo aquí es tema de grados y cosas de estas para si queremos poner grado, más menos y este tipo de cosas, pero por ejemplo radio yo no veo, no sé, a ver aquí si por algún lado de las cotas tenemos para configurar, no, pero es que tenemos para el tema de los ceros, las decimales, en principio no veo que tengamos opción para introducir la R de radio, ¿vale? Lo único que nos quedaría en este caso, no sé si editándolo con las propiedades, insertar, no, es que no tenemos, fijaros, hasta pi nos pone, podemos insertar hasta pi, pero no veo manera de insertar el radio, porque lo que insertemos aquí nos sustituye la cota por ello. Y luego esto es para las tolerancias, ¿vale? Y aquí, como podéis ver, solamente tenemos diámetro, no sé por qué no tenemos radio, pero bueno, en este caso es lo que hay, ¿vale? Nos acotaría el radio. Una cosa que a mí me molesta un poco es que no consigo controlar, por ejemplo, fijaros que me saca el radio fuera, no me lo deja meter dentro de ninguna manera. Solo si él considera que puede estar dentro, entonces te deja. Fijaros, si yo hago un círculo muy grande, o más grande que ese, de tal manera que, déjame cambiarlo de capa, uy, perdón, esta. De tal manera, si hago un círculo grande, de tal manera que la cota sí entre dentro, entonces me la mete dentro. De otra manera, no hay manera de forzar, ¿veis? Ahora está dentro. Lo que pasa es que ahora no puedo de ninguna manera si quiero sacarlo para afuera. Aquí me obliga a tenerlo fuera porque, bueno, en principio no entra dentro, cosa que, por ejemplo, AutoCAD te deja meterlo dentro aunque machaque la línea del círculo. Aquí no, aquí te fuerza. Pero en este caso, cuando sí entra dentro del círculo, de ninguna de las maneras me deja sacarlo fuera. Y aunque vaya a sus propiedades, tampoco tengo opción para decirle, sácamelo fuera, ¿vale? No tengo esas
características que, por ejemplo, sí tengo en AutoCAD, ¿vale? Con lo que viene siendo radio. Y con diámetro ocurre exactamente lo mismo. Cojo la cota de diámetro, hago clic aquí y fijaros que como el texto entra dentro, pues me lo deja dentro sí o sí. Aquí sí que puedo ponerle el símbolo de diámetro, ahí veis que aparece, ¿vale? Y ya está. En esta otra, pues más de lo mismo, clico ahí, clico aquí para que me ponga el símbolo de diámetro si así lo quiero, clico y ahí entra. Tiene que ser el circulito muy pequeño, de tal manera que no entre el texto, para que me lo ponga por fuera. Vamos a llevarlo a la capa dibujo. Y fijaros que si ahora cojo radio o diámetro, veis que ahora sí que me lo pone por fuera. Si pongo el simbolito de diámetro, pues me lo pone por fuera, ¿vale? De otra manera me obliga, siempre que entra el texto dentro y tal, y las flechas, me obliga a tenerlo dentro. No tengo posibilidad de sacarlo fuera, no me da ese privilegio. La siguiente herramienta que tenemos es la de angular, ¿vale? La de angular obviamente nos permite acotar ángulos. Simplemente tenemos que definir un punto y definir el otro punto o la otra línea y automáticamente nos acota los grados, ¿vale? Así de simple es, fijaros, esta línea y ya me acota el ángulo, ¿vale? Puedo incluso acotar líneas que no se interseccionen, ¿vale? Como por ejemplo estas de aquí. Estas dos líneas las selecciono, las cambio de capa a dibujo y fijaros que yo puedo acotar el ángulo entre ellas dos sin ningún tipo de problema, ¿vale? Ahí tengo el ángulo, ¿vale? Sin problema. El tema que os comento es que no me permite colocar el texto donde yo quiera, por ejemplo, un poquito más acá, tan centrado, a mí me molesta, yo lo quiero un poco más allí. Sí, claro, aquí tenemos un puntito con el cual yo puedo manualmente reorganizar el texto, pero ya es un poco a ojo de buen cubero, porque fijaros que está a la distancia de cota que tiene que estar respecto a la línea, como tenemos configurado en las propiedades, pero cuando yo lo muevo ya me lo deja poner donde me dé la gana, y es que eso tampoco debería de permitirme moverme dentro de lo que es la línea, incluso sacarlo fuera, pero con la distancia que yo tenía respecto a la línea de cota, y sin embargo eso no lo hace. Y si clico aquí, uno puede pensar que te saca ya las flechas, pero no lo hace, ¿vale? No lo hace. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? En acotación es lo que tenemos. Y por último tenemos una directriz de estas, que las directrices estas lo que nos permiten, bueno, pues es señalar, en este caso, algún elemento. Por ejemplo, hasta ahí. ¿Vale? Hasta ahí. Las directrices, por desgracia, no tienen texto. No sé por qué no tienen opción de colocarle un texto. Si vamos a las propiedades, en este caso esta parece no tener propiedades, a ver los atributos. Nada, única y exclusivamente tiene atributos de capa. Vamos a atributos y como podéis ver me permite cambiar el color, la capa, el tipo de línea y poco más. No tenemos en este caso para poder añadirle un texto. Si queremos añadirle un texto tenemos ya que nosotros coger aquí el texto y por ejemplo ponerle una A, aceptar y colocarla ya donde nosotros pues nos dé la gana, ¿vale? Como por ejemplo ahí. ¿Está pequeña? Pues nada, nos vamos a sus propiedades y le ponemos mayor tamaño, por ejemplo 4, que sería el doble. Y ahí la tenemos, ¿vale? Es un poco lo que vienen siendo las directrices. Están bien porque te coloca una flechita la mar de chula, pero el problema que tiene es que, bueno, pues no te deja colocar un texto, que sería lo suyo, ¿vale? Pero eso mismo creo que pasa en AutoCAD. En AutoCAD las directrices puedes añadir el texto luego, pero en principio me parece que no te lo deja colocar o tienes opción de sí, pero por defecto no viene, no sé, unas cosas a veces muy raras. El texto, por supuesto, lo puedes agarrar, clicar y mover allá donde te dé la gana, ¿vale? Y creo que esto también, sí, esto también, lo puedes clicar en ello y arrastrar y moverlo donde te dé la gana, ¿vale? Y lo mismo ocurre con las cotas, eso sí que se puede hacer. Lo que no puedes es, por ejemplo, pues, fijaros, hay otra cosa también muy curiosa, y es que, por ejemplo, si yo cojo y hago una cota de este punto a este punto,
y hago otra cota de este punto a este punto, ¿vale? Yo esto, cuando pincho en ello, fijaros que me aparecen, veis que hay unos puntitos azules. Esos puntitos azules es lo que ello me deja modificar. Yo, por ejemplo, puedo enlazar esta cota. Veis que va cambiando, ¿no? Es asociativa porque yo puedo coger y engancharla a otro punto distinto, por ejemplo ese de ahí o a este otro de aquí, ¿vale? Para asociar la cota entre dos puntos distintos. Bueno, esto me ocurre con las cotas horizontales, verticales, alineadas, también me ocurre con las cotas de diámetro y de radio, pero por ejemplo esto no pasa con las cotas de ángulo. Yo con las cotas de ángulo no tengo los puntitos para poder cambiar este tipo de cota de sitio. ¿Veis? Es como que no sé, le falta algo, ni siquiera el texto. Os dais cuenta que el texto no puedo cambiarlo. Sin embargo, fijaros que en todo lo demás veis que aparece aquí este puntito azul, que es el que me permite coger el texto y moverlo a donde yo quiera. No ocurre eso con los ángulos y no sé por qué. Supongo que es un bug. Fijaros que con los diámetros y demás sí que lo puedo hacer. Incluso puedo cambiar también la orientación de la cota. Sin embargo, eso no lo puedo hacer con el tema del ángulo, ¿vale? No lo puedo hacer. Otra cosa, las cotas, aunque vemos que son que se pueden modificar, ¿vale? Que podemos extenderla y se adapta, no viene adaptada a lo que es el dibujo en sí. Vamos a poner un dibujo aquí. Fijaros. Si yo pongo una cota, ahí la tengo, ¿vale? Aunque no está en la capa que tiene que estar, pero bueno. Si yo modifico esta distancia, fijaros que la cota no se entera, ¿vale? No se adapta, no tenemos esa opción. Pero sí que podemos coger la cota, pinchar por el puntito y volver otra vez a readaptarla, ¿vale? Eso sí que lo podemos hacer. Claro, esto no lo podemos hacer cuando nosotros tenemos, por ejemplo, acotado un ángulo. Fijaros que si yo tengo acotado un ángulo y acoto de aquí a aquí, ese, ¿vale? Y yo ahora modifico el ángulo, cojo por ese puntito y modifico el ángulo, tengo el problema de que esta no me permite, veis que no me permite adaptarla al nuevo ángulo, no me queda más remedio que borrar y volver a repetir la cota, ¿vale? Entonces así sí, no sé por qué la cota angular es diferente al resto de cotas, diámetros y demás, sin ningún tipo de problema, pero aquí esta pues no sé por qué, no, ¿vale? Si yo tengo un círculo así y acoto, por ejemplo, su diámetro, pues si yo ahora modifico el diámetro de este círculo, pues puedo coger la cota y en este caso, mira, esta tampoco me lo permite. Sí que me permite rotar, a ver, sí que me permite rotar la cota, pero no me permite adaptarla al nuevo tamaño del círculo. O sea, tengo que borrarla y nuevamente volver a acotarla, ¿vale? No me deja reescalarla. En este caso es un poco más avanzada que la de ángulo porque sí que me permite seleccionarla, moverla o rotarla para colocarla en la posición que yo quiera. Así también me permite mover el texto para ponerlo donde yo quiera, pero no me permite adaptarlo a la dimensión nueva si ha crecido el círculo, cosa que las horizontales, verticales y alineadas sí que me deja, ¿vale? Son, digamos, las restricciones que tenemos en este caso con cotas. Y esto es todo lo que tenemos respecto a las cotas. En trabajos que vayamos haciendo vamos a ver más en detalle las opciones que tenemos aquí para ver lo que podemos configurar. Pero bueno, tampoco penséis que aquí tenemos grandes cosas, ¿vale? Porque esto que tenemos aquí no es otra cosa que el tamaño de la flecha, ¿vale? Esto que tenemos aquí de el enlargue pues es la distancia que sobresale de la flecha, de donde está la flecha, hacia arriba, esta bichina que tenemos aquí, ¿vale? El offset es la distancia que hay desde este punto a donde empieza la línea esta, ¿vale? Veis que hay una pequeña abertura. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Luego la altura del texto, el espacio de la línea de cota respecto al texto, que es esta altura que hay del texto a la línea de cota. Y así sucesivamente. Son pequeños matices que podemos configurar. No creáis que aquí tenemos muchas opciones de configuración. Es lo que hay.
Hombre, nos permite mucho, ¿vale? Nos permite mucho. Pero bueno, ya veis que si hacemos alguna modificación o alguna cosa en ciertas cotas tenemos que borrar y volver otra vez a hacer. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en próximos. Un saludo y hasta la próxima.